Las ilusiones, los sueños, las metáforas, las imágenes en la literatura tienen a un monstruo, a un fenómeno. Es latinoamericano, es colombiano, se llama García Márquez. Hace un año que nos dejó físicamente, pero está con nosotros, siempre está con nosotros, porque para los que amamos la literatura, pues él no ha muerto, él está viviendo en sus personajes, en sus visiones. Buenos días. El programa Uno por Uno tiene hoy el gusto de presentar a un colega, un amigo, Jaime Cabrera. Jaime Cabrera escribió una crónica hace un tiempo que se llama El viaje a la semilla de Gabo, de visita en Aracataca o Macondo, que es lo mismo, Aracataca y Macondo. Jaime Cabrera es periodista, es gestor cultural, está acá en su casa, esta casa maravillosa de libros, de historias, la casa de la literatura, y tengo el gusto de estar con él ahora que le estamos recordando que hace un año se murió el Gabo. Jaime, ¿cómo estás? Quisiera preguntarte, tú fuiste a la feria de Bogotá el año pasado y de ahí te fuiste a conocer cómo era el río Magdalena, cómo eran esos pagos donde García Márquez escribió toda su literatura. Sí, ¿qué tal, Eloy? Gracias por esta charla sobre uno de mis escritores favoritos y uno de los que me llevó a la convicción pues, de que el periodismo era alguna forma también de hacer literatura. El año pasado, cuando visité la Feria de Bogotá y ya tenía planificado ir, desapareció pues la noticia lamentable de la muerte de Gabo. Así que yo me impuse como tarea, no sabía cómo iba a hacerla, de llegar a la tierra de García Márquez. Y así fue pues que emprendí esta aventura, porque literalmente es una aventura llegar a Aracataca. Perdón, Jaime, ¿no hay un tour, no hay una cosa de una suerte de viaje colectivo que uno puede ir visitando? No, en realidad... Cada uno hace lo que yo puede. Preguntando a la gente bogotana cómo llegar y me dicen, bueno, lo primero que tienes que hacer es llegar a Santa Marta. Ya. Que puedes hacer la ruta en bus. La ruta en bus de Bogotá a Santa Marta, ¿cuánto es más 18 horas. ¿18 horas? Porque estamos hablando del Caribe colombiano, Claro. el norte de Sudamérica, ¿no? Ya. Literalmente. Me imagino que hay avión, pero bueno... Y tuve que hacer ese Eres viaje en periodista. avión porque tenía pocos días para llegar. Oje. Y además había un paro de transportes en ese momento, así que no tuve de otra. Ya. El pasaje de Bogotá a Santa Marta me costó tanto como el de Lima a Bogotá. Me para que imagino. te des cuenta, porque el Caribe pues, es tan turístico que en Colombia lo saben explotar muy bien. El caso es que llegué a Santa Marta En Santa Marta. y ahí pregunté, porque me dijeron en la estación de bus pasan los colectivos que te llevan a Aracataca. Y preguntaba cómo llegar a Aracataca y la gente me miraba extraño, no sabía. Y yo pues todo emocionado, es la tierra de García Márquez, ¿no? Añadía esa frase. Perdón, ¿en Colombia no hay esa exclusión por García Márquez? ¿Te diste No, cuenta? sí la hay, sino que la referencia al pueblo exactamente. Aracataca. Aracataca. como Hubiera así. pedido, quiero ir a Macondo, y si te decían así. Seguramente. Pero el caso es que tuve que tomar estos buses que van a la zona bananera, que esa fue la referencia inmediata, ¿no? Llega a la zona bananera y tal. Para que te des cuenta, pues, de qué tan pequeño es el pueblo, que yo incluso al chofer... ¿Cuánto es de Santa Marta hasta la zona bananera? 3 horas más o menos. 3 horas en bus. Estamos hablando de una área que hay mucha vegetación, que sí. parece la selva de nosotros. Claro, tanto así como García Márquez lo narraba pues, en sus memorias Vivir para contarla, a un lado de la carretera de las plantaciones de banano, de frutas, el ambiente es verde, el suelo pues árido, el calor tan fuerte, de 34 grados a la sombra cuando yo llegué a Aracataca, para que te des cuenta. Y una vez llegado pues a Aracataca, nadie me pasó la voz que estábamos llegando a Aracataca, así que me pasé al ¿Cómo es pueblo Aracataca? siguiente. Aracataca es un pueblo muy pequeño. ¿A qué se parece? ¿A Sullana, a Pucallpa? Ah, No, no, menos. yo lo remito como a uno de los pueblos de Piura, chicos, ¿no? O sea, Ya. ves el suelo árido, la vegetación, el cielo celeste, ves también, ¿por qué no decirlo, no? Y también lo constaté, pobreza, ¿Ya? no, mucha necesidad. Incluso cuando conversaba con la gente, porque me interné ahí mismo, lo primero que hice fue llegar a la casa museo. Veía pues que los jóvenes cataqueros, como que es el gentilicio, terminan la universidad o el colegio y buscan irse a otra ciudad para Como buscar más García Márquez. oportunidades. Igual que García Márquez. Claro, porque sí, el pueblo es muy pequeño y hay Hay un museo. una casa museo. O sea, donde nació García Márquez es una casa museo. Sí, que es, como dicen ellos, o como me dijo el director de la casa museo, que es un muchacho de 31 años, es una recreación, no es la casa exacta refaccionada, porque la casa exacta pues
se demolió. Se ha derruido. Exactamente. Y es la Universidad de Magdalena que tuvo este proyecto, ya va a ser hace 5 años, ¿Ya? de construir esta casa museo para generar lo que el pueblo demanda muchísimo, que es el turismo. Claro. Hay una necesidad de decir, pues aquí nació Gabo. No sé si recuerdas que hace un tiempo un alcalde tuvo la idea de cambiarle el nombre, que se vuelva Macondo. Macondo, claro. No prosperó esa medida, pero en realidad los cataqueros se encargan de subrayar de que se hace Macondo en todos lados. Ya. ¿No? O sea, ¿Y la casa museo que tiene libros, tiene pertenencias de García Márquez? en la casa museo han recolectado objetos de la época, ¿no? Inicios del siglo XX. Ya. Teteras, utensilios de cocina, mesas, mecedoras, baúles. Y en cada ambiente, pues, de la casa hay una referencia a la vida de García Márquez. Por ejemplo, recuerdas que él siempre mencionaba, pues, que su abuela, claro, su tía Francisca Simodosea tenía un ambiente donde estaban los santos. Ajá. ¿No? Entonces ahí está recreado ese espacio. O Ya. la cocina, donde la abuela y la tía preparaban los manjares para los visitantes, ¿no? Claro. Entonces hay una recreación con un correlato ahí en texto de la obra de García Márquez, ¿no? Cualquier persona que puede llegar ahí va a entender la dimensión de la que estamos hablando, de uno de los más grandes escritores de las letras universales. Y yo creo que para mí la experiencia fue más deliciosa el haberle leído a García Márquez y leer en la ciudad lo que había escrito Gabo, ¿no? Claro. Creo que si alguien de cero llega ahí, quizás no le sugiera mucho, porque la riqueza está en haberlo leído y constatar lo que ve ahí, pues ahí, ¿no? Me llamaba la atención, por ejemplo, la gente en sus mecedores en las afueras de la casa. Afueras, claro. Los billares, que me hacía acordar ese cuento, en este pueblo no hay ladrones. Ajá. ¿No? Y pues también veía muchas petracotes, ¿no? Mulatas, chicas muy hermosas a los Remedios la Bella, ¿no? Entonces decía, esto es Macondo. Hace unos años García Márquez regresó en tren a Aracataca con Mercedes, su esposa. Claro. Y nosotros nos enteramos, gracias a las noticias, que fue un reencuentro realmente conmovedor. El Nobel estaba emocionado, pero él mismo dijo que no era tan igual como él se recordaba, que parecía que algo había ocurrido ahí en Aracataca. ¿Es cierto eso? El tiempo se ha llevado algo, me imagino. La gente sí me comentaba mucho que Aracataca ha conocido etapas de prosperidad, ¿no? Que ahora está muy olvidada, que hay mucha pobreza. Pero uno encuentra pues las ruinas o los restos, sí, de que fue una ciudad muy cosmopolita, porque de hecho en la tienda que está al costado de la casa museo, que se llama La Hojarasca. La tienda se llama La Hojarasca, o sea, sigamos con la alusión permanente al mundo García Márquez. Claro. Ella pues es hija de un turco, un claro, árabe, ¿no? Claro. Y vive en la calle que se conoce como la calle de los turcos. La calle de los turcos. Hay un descendiente italiano que tiene un hostal que se llama Hostal Casa Morelli in Macondo, ¿no? También es un descendiente italiano, pues que... Imagínate. ¿No? Entonces ha habido épocas de prosperidad, ¿no? Como en 100 años de soledad que vino pues Pietro Crespi, creo que enseñó a tocar el piano. Así es. ¿No? Entonces hay también migrantes, ¿no? Los nietos de estos migrantes de inicios del siglo XX. ¿Por qué crees que lo que ocurrió en Aracataca no ha ocurrido en un pueblo como Chulucana, como Tequetepeque, como Pacasmayo? ¿Qué le faltó al Perú para tener a alguien así? Quizás porque García Márquez en 100 años de soledad en especial ha hecho pues el canto a una ciudad, a un lugar. Ha creado pues que este sitio tenga hasta un adjetivo, ¿no? Macondiano, que claro, ¿no? Cuando uno tenga pues dudas macondianas o que esto de aquí inexplicable, realismo mágico, claro, se remita a Macondo, ¿no? Claro. ¿No? Ha hecho pues del lugar también un gentilicio, un nombre, perdón, ¿no? Lógico. Pero la presencia de García Márquez, aparte de estar con ese ambiente del Caribe colombiano, también está su inteligencia, su genio, esa maravilla de haber sido periodista como los dos, sí, o tantos periodistas, y al mismo tiempo haber escrito una obra de ficción. Sí, ahí, bueno, de hecho que también en Aracataca hay un pequeño centro cultural también ahí, porque ellos también mencionan pues que además de García Márquez, ha habido un pintor de ahí muy importante, ¿no? También casi contemporáneo a Gabo. ¿Ya? Claro. Y pues ellos también quieren que el lugar no solamente remita a un mundo literario, sino también pueda convertirse en un centro cultural. Quizás el lugar no ayuda mucho, porque sí, realmente es muy pequeño, pero la gente sí tiene esas ganas de poder figurar en el mapa, ¿no? Y justo ahora
mandé un correo al dueño de este hotel en Aracataca para preguntarle cómo están las cosas, cómo va el negocio, porque él estaba muy preocupado, el pueblo es muy pequeño. Ya. Me decía, ahora que se va a cumplir un año de la muerte de García Márquez, va a haber aquí una celebración, ¿no? Van a recordar el año ahí pues del fallecimiento de Gabo. Claro. Va a haber una pequeña romería, una vigilia, ¿no? En la casa museo. Y es la gente lo llama Gabo, ¿no? A pesar Gabo, de que ¿no? quizás quienes incluso no lo han conocido, es Gabo a secas. O sea, los que ni siquiera han leído sus libros le dicen Gabo. Gabo, con esa O familiaridad. Gabito también le dicen. Claro, con esa familiaridad y cariño, bueno, que yo creo que ni a un escritor pues uno le dice Fiedor a Dostoyevsky, ¿no? Claro. A veces ni siquiera Vargas Eso Llosa. es lo maravilloso de la literatura, que uno lo convierte al autor en una suerte de pariente, de amigo íntimo. Le dicen Gabo, 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 ¿no? Claro, así con una familiaridad y un cariño, pero sobre todo cariño, ¿no? Creo que es uno de los escritores más queridos, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, eso me decía Reynoso, que había estado también en la feria, que una de las cosas maravillosas que tienen los personajes que hacen literatura, que escriben novelas, que escriben cuentos, que escriben poemas, es que forman parte del repertorio ya de alguien que los ha leído, y cuando uno lo lee, pues lo integra a su mundo familiar casi, ¿no? Y le decían el Gabito, hablan del Gabito. Cosa que en el Perú no hablamos de Marito, por ejemplo. Sí, pues. ¿No? O sea, Vargallosa secas. ¿Por qué crees que es eso? Yo creo que en el caso particular de García Márquez, alguna vez leí un artículo que decía que él estuvo más allá del bien y el mal porque por sus convicciones políticas fue muy criticado, ¿no? Su cercanía a Fidel Castro pues le valía muchas críticas, ¿no? Claro. Sin embargo, la literatura y el mundo que él creó pues lo llevó un poco más allá de eso, ¿no? Y por eso, no sé si recuerdas cuando él falleció, no solamente fue portada de todos los periódicos, Por supuesto. ¿no? Sino que incluso en otras latitudes, en la BBC, le dedicaban especiales, Así es. hacían entrevistas a escritores. Creo que supo llevar esa manera, pues, que a veces es muy pintoresca de lo latinoamericano, trascienda también, ¿no? Aunque él juraba, pues, que lo que él contaba no era invención, sino real, ¿no? Así es. Y yo creí un poco en eso cuando al llegar a Aracataca, en esta tienda que está cerca de la Casa Museo, me contaban pues que había ocurrido algo inusual, que yo lo retrato ahí como tan García Marcesco, ¿no? Habían fallecido dos señoras de dos pueblos distintos, una era de Aracataca y otra de Riohacha. Ya. Y la carroza fúnebre se confundió y dejó a la fallecida de Aracataca en Riohacha y viceversa, ¿no? Ya. Entonces decía, pues esto es García Márquez y él ya murió, el realismo mágico sigue vivo, ¿no? Claro. Y ¿Y, eso- y el realismo mágico se siente, por ejemplo, en las bebidas, en las comidas de la gente o no? ¿O todo es tan natural que después uno se da cuenta que en realidad ha estado en el sitio más mágico de la Tierra? A mí me ha quedado la duda si es porque yo he leído García Márquez y he estado buscando como con lupa qué es lo García Marcesco acá o no, porque para ellos sí es de lo más natural, ¿no? Si bien en las calles te encuentras con, cerca de la estación de tren, hay un pequeño busto de García Márquez con las primeras líneas de 100 años de soledad, o esta biblioteca Remedios La Bella, por ejemplo, ¿no? Que ¿Qué cosa es la Biblioteca Remedios La Bella? La biblioteca municipal ¿Se llama así? se llama así, ¿no? Biblioteca Remedios La Bella, claro, sí. como un personaje de la novela. Como el personaje. Ya. La casa del telégrafo donde trabajó su papá. Es un museo muy modesto, pero están los objetos que utilizaban pues, en esa época para enviar el telégrafo, ¿no? Correcto. No estamos en Aracataca, no estamos en Macondo, estamos en la Casa de la Literatura, esta maravillosa edificación que sirve para preservar la cultura y la literatura en el Perú. Y estoy con Jaime Cabrera. Un segundito macondiano que va a demorar mucho y va a demorar muy poco. Y regresamos. Cien años de soledad, un año de la desaparición física de García Márquez, Gabriel García Márquez de Colombia. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Así comienza esta maravilla de novela que es 100 años de soledad. ¿Cuánto nos enseñaron a nosotros, los periodistas, y a nosotros, los seres humanos, a deleitarnos con estas historias, con estas aventuras? Y Jaime, que también es periodista y que ha estudiado como nosotros, como Mariela también, nos va a decir cómo plagió a Cabrera, a García Márquez para sacarse buenas notas. ¿Es Sí. verdad eso?
Bueno, como te contaba, yo en la universidad leí, nos mandaron a leer crónicas y reportajes, que es esta pues antología de artículos que él publicó en distintos diarios, sobre todo en El Espectador. Y recuerdo pues que yo quedé seducido por ese estilo, porque tú lo debes saber también como profesor de universidad, la teoría manda pues que es el lead, cómo se hace una bajada, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay que informar con veracidad, etcétera, pero no hay una clase propiamente de estilo, ¿no? Te lo pueden decir, pero leyendo a alguien, en este caso García Márquez, yo quedé atrapado por ese estilo y dije, de esta manera también se puede hacer periodismo. Me quedó mucho más claro, ¿no? Esta ligazón, casi mezcla entre periodismo y literatura, ¿no? Así que probé entonces de esas tareas que te dejan en la universidad. Hice un reportaje, me acuerdo, sobre el mercado de Barranco, que iban a cerrarlo, que al final lo cerraron y lo convirtieron en otra cosa. Claro. Y conversando pues con la gente, todo hizo una recreación pues al estilo Gabo, ¿no? Ese estilo, así, plagié ese estilo. Ese fue el plagio. Y sacaste 20. Y saqué, claro, buena nota, entonces dije, no, este estilo es. Pero ya luego uno va sintiendo vergüenza, pues, de plagiar un estilo. Así es. ¿No? Y como todo en la vida, pues uno debe buscarlo uno, pero gracias a García Márquez me quedó clarísimo pues que hacer periodismo, sobre todo, y también, ¿por qué no?, puede ser escribir bien, ¿no? Lógico. ¿Por qué la gente tiene que querer a García Márquez? ¿Qué cosa nos ha dejado, Jaime? Me parece que lo que él ha dejado y lo ha reflejado en sus obras es que la vida simple, la vida cotidiana, tanto el amor, la política, en fin, las vocaciones también. Las familias. Las familias, ¿no? La casa. Es mirar un poco más hacia adentro y darse cuenta de lo que uno tiene alrededor. Porque creo que lo que ante todo él era, puede ser un gran observador, ¿no? Sí, señor. Y sucede, seguro, cuando si un grupo de personas vamos al mismo lugar, cada uno va a ver distintas cosas. Quizá alguien más superficial y no se percate de detalles, ¿no? Claro. Y quien cuente o cree un universo de lo que vea, pues ahí está el que es más observador, el que mira un poco más hacia adentro, ¿no? Entonces lo que García Márquez ha hecho con su tierra y con la literatura, pues es darnos a conocer ese mundo, ¿no? Que hay detrás de eso que se vea sin apariencia, que parece fantástico, parece cosa de locos, pero que es real, ¿no? Cierto, Jaime. El otro día en Andina, en la central del peruano, hicimos una historia por la vida de García Márquez y recordábamos ese hecho de que él estudiaba Derecho en Bogotá y un compañero de la pensión de estudiantes donde estaba le prestó un libro de Franz Kafka, La Metamorfosis. Y él tomó el libro a las 8 de la noche y se lo leyó hasta las 8 de la mañana. Y fue la noche más maravillosa de García Márquez porque descubrió que ahí estaba el secreto de su escritura, ¿no es cierto? Y que él, bueno, en las memorias él dice, carajo, así era escribir esto, ¿no? Claro. Y empezó a escribir. No le salía, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Todavía no le salía el estilo. Y empezó lo que fue su primer cuento, ¿no? La tercera resignación, que tiene un poco este estilo así kafkiano, hablando de adjetivos. Claro. Que es el primer cuento que publica en El Espectador, ¿no? Y lo hace conocido poco a poco. Pero esa cosa, Jaime, de articular la gran literatura universal a la literatura latinoamericana, o sea, sin ningún problema, porque hacer lo suyo, todos los artefactos, todas las formas de contar, porque creo que lo más importante, Jaime, era el hecho de contar historias, ¿no es cierto? Sí. Y él buscaba la historia donde uno menos imaginaba que podía ser sorprendente. Tal es así que él comentaba siempre que en realidad la literatura no era una vocación todavía incierta. Incluso recuerdas que él también quiso hacer cine, fue a estudiar cine a Italia. No, por supuesto. ¿No? Hay un García Márquez cineasta. Y con el periodismo se da cuenta que al final, justo la frase que mencionabas, todo se trata de contar historias, ¿no? Ah, sí. ¿No? Desistió un poco del cine, lo retoma en Cuba, en la escuela de San Antonio de los Baños. Sí, señor. Pero él, pues, ante todo es un contador de historias. Es un contador de historia. Quiero recordar una entrevista que le hace la televisión francesa a García Márquez. Y él dice que cuando le pregunta cuál es su arte, dice, ¿no? Y él dice, pues yo tengo mi carpintería, dice así. Una carpintería así, ¿cómo es la carpintería? Y en lugar de tornillos, clavos, pues yo tengo adjetivos, adverbios, sustantivos. Pero además de la carpintería, tengo un arte también de hipnotizar. Entonces cuando me comienzan a leer a mí, la gente comienza a hipnotizarse, entra en un sueño. Y yo me doy cuenta cuando el lector se está despertando. Y entonces inmediatamente recurro a la carpintería. Saco un adjetivo, pongo un adverbio, saco un sustantivo, genero otro tipo de verbos. Y ahí está la magia, ahí está la maravilla.
Esa es un poco la historia de nosotros que escribimos, Jaime, bueno, de todos los que contamos historia, de todos los que estamos en medios de la televisión. Y algo que es tan valioso para nuestras culturas, sobre todo para la cultura latinoamericana, que nuestras historias, que aparentemente a la gente no les llama mucho la atención, convertida en literatura es una maravilla, ¿o no, Jaime? Sí, pues y algo también que él decía, ¿no? Que es más difícil atrapar a un lector que a un conejo, creo, ¿no? No sé qué metáfora exactamente, Claro. pero sí que es algo también que se lo debe y se lo debemos al periodismo, ¿no? Tener presente que el lector que pasa por lo que escribimos generalmente está dispuesto a ver de qué se trata esto porque tengo mucho que leer, a ver si me atrapa, ¿no? Lógico. Y García Márquez por eso que tiene esos inicios tan memorables, ¿no? Que uno a veces se los aprende, ¿no? El de 100 años de soledad, que es leído, o el de Crónica de una muerte anunciada, ¿no? También otra maravilla. ¿No? El día en que lo iban a matar, Santiago Bonazar se levantó a las 5:40 de la mañana a esperar el buque que iba a llevar el obispo, ¿no? Claro, y eso decía que también en otra entrevista yo le leí que descubrió que se había cometido un error en Crónica de una muerte anunciada. Había puesto el final al principio, ¿no? Entonces dijo, ahora, ¿cómo termino de contar la historia? Y nada, digo, no es el por qué lo mataron, sino cómo es que lo mataron. Entonces, ese cómo lo mataron supervive en toda la novela. Pero otra cosa, Jaime, ¿cómo tiene que ser un escritor para que se parezca a García Márquez? ¿Te has dado cuenta qué cosas tiene que hacer, qué tiene que comer, qué rutina tiene que seguir? Son palabras mayores, parecerse a García Márquez, ¿no? Es algo difícil. Yo, en todo caso, pensaría pues en tomar los ejemplos y enseñanzas de él para escribir, ¿no? Esto pues de que es tan difícil atrapar a un lector, entonces eso quiere decir que lo que uno empieza a contar y lo que vaya a contar tiene que, además de, en el caso del periodismo, pues ser cierto, Claro. sin acomodos, pues debe ser también escrito de una manera pues bella, ¿no? Como la literatura. Claro. Él decía que hacía poesía con palabras, poesía en prosa, ¿no? Y 100 años de soledad, en El amor de los tiempos del cólera, puede encontrar muchas figuras. Creo que una enseñanza es esta, pues, de tener presente que el lenguaje, el arte de escribir, es también pues una fijación por la belleza, ¿no? El estilo. Sí, señor. Y ya esas, porque en Colombia mismo a veces ya los escritores que vinieron después cuestionaban mucho esto de realismo mágico, ¿no? Incluso habían algunos hijos renegados o nietos renegados de Gabo, ¿no? Que ya estaban un poco hartos del realismo mágico. Del realismo mágico. Pero que a su vez no niegan pues la huella que él ha dejado, porque él abrió camino, ¿no? Colombia apareció en el mapa literario del mundo, ¿no? Así, señor, efectivamente. Pero otra de las cosas también, Jaime, es que el compromiso que tuvo García Márquez no solamente con lo suyo, con su pueblo, con su familia, con sus costumbres, también fue un compromiso latinoamericano. Él siempre estuvo a favor de las causas justas, de los humildes, de la gente que no tenía facilidades para vivir. Claro, él, bueno, al inicio simpatizó muchísimo por la Revolución Cubana, lo siguió haciendo, pero digo que simpatizó muchísimo porque él escribió pues artículos, Claro. ¿no? Se internó pues en Cuba, después también en un momento estuvo a favor de la causa de Panamá, ¿no? Con Torrijos, Sí, señor. y también en su propio país, ¿no? Cuando publica noticias de un secuestro, a pesar que él ya estaba exiliado oficialmente en México. En México. ¿No? Porque en Colombia pues acusaba un poco él de estar muy pegado a la izquierda, entonces promover de alguna manera las guerrillas, pero él dice un secuestro pues también denuncia esta situación de que su país se había afectado por el narcotráfico, ¿no? Claro. Y eso habla también de García Márquez comprometido con las realidades, comprometido con los problemas que existen en la región, ¿no es cierto? Claro, era pues no solamente... No solamente escribir bonito, ¿no? Era un tipo militante. Y hablar de Macondo, de lo realismo mágico, ¿no? También esa mirada pues a la realidad social, política, ¿no? Qué maravilla. García Márquez no tenía cómo poder enviar su novela, esta novela 100 años de soledad, de México, donde estaba ya un poco retirado de la realidad colombiana, a Buenos Aires, a la editorial sudamericana, y entonces va con la mujer, ya había terminado la novela, que era un bodoque así, va con la mujer al correo, porque ahí en esa época no había mail, no había internet, era por correo, y uno podía mandar de acuerdo al peso, cuánto pesaba, y entonces va al correo y le dice, señor, ¿cuánto pesa esto? Porque quiero mandarlo a Argentina. Y pesaba como un kilo de literatura, imagínense. Y no tenía, ¿y cuánto es? Era 50 pesos, 100 pesos. No tenía 100 pesos, ya habían vendido todas sus pertenencias.
Entonces la mujer le dice, Mercedes le dice, pues enviemos la mitad, porque solamente había para enviar la mitad del libro. Entonces hicieron 2 paquetes y enviaron la mitad. Cuando llegan a la casa, Mercedes se da cuenta de un error de García. Habían mandado la segunda parte, no la parte donde empezaba la novela. Ahí comenzó otro problema. Así es que García Márquez luego logra enviar la novela a Buenos Aires. Y 100 años de soledad fue eso, fue un boom, fue un éxito comercial, literario. Desde ese día, creo yo, personalmente, Jaime, la literatura cambió, sobre todo para nosotros. Porque estaba la vida de todos nosotros metidos en esa novela. ¿Quién no se parece a los personajes de García Márquez? Todos los latinoamericanos estamos, sobre todo en esto, en 100 años de soledad. Quiero terminar, Jaime, contigo, para que me cuentes un poco. ¿Crees que hay un sucesor de García Márquez? ¿Que podemos estar detrás de alguien que tenga esa genialidad que tiene el maestro? Una pregunta parecida, pero casi en el mismo sentido, yo la hice en Bogotá a un escritor que se llama Juan Gabriel Vázquez, Ajá, sí, ¿no? Que es un escritor joven literariamente, sí, ¿no? sí, 42 años. Y él pues decía que no más que hablar de sucesores, hay como un legado literario de García Márquez, ¿no? Que si bien hay 2 bandos, ¿no? Los que reniegan totalmente el realismo mágico y otros que se siguen encandilando y buscan más cosas sobre García Márquez. De hecho, sus hermanos o gente amiga ha publicado libros sobre García Márquez. Claro, se han vuelto ¿no? todos escritores, ¿no? todo lo que estaba en su entorno, a su alrededor, ¿no? ¿No? Y también pues esos amigos que él tuvo en Barranquilla, en Sí, Cartagena, ¿no? Sí, señor. Creo que más que sucesor, lo que él me decía pues también que se tiene claro pues que él es como un tronco que permitió que demás ramas literalmente florecieran ahí en Colombia, ¿no? Un florecimiento literario en Colombia porque cuando hablaban de literatura colombiana pues se remitían mucho al siglo XIX, ¿no? Estas novelas de la tierra, que también tenían un representante de ellos, ¿no? O a Jorge Isaacs, ¿no? Jorge Isaacs, de María. ¿no? De María, ¿no? Entonces Claro. García Márquez ayudó a modernizar, a darle un giro, a poner la literatura pues en el mapa mundial, ¿no? Yo leía a Vargas Vila. Jaime, García Márquez vino a Lima en el año 1967 y tuvo un encuentro con otro alucinado de la literatura. Sí, también hay, acá que nació en Arequipa. Por ahí andan sus libros, ahí está. Estamos cerca. Uno los trata como si fueran sus parientes, sus amigos del barrio. Mario Vargas Llosa, y se juntaron en la Universidad Nacional de Ingeniería. Así es. Y dieron 2 conferencias, y hay unos libros respecto a qué se trató sobre ese aspecto. Y en ese momento los escritores tenían otro leitmotiv. Estaban comprometidos con su realidad. No es como ahora que hay una literatura light, ligería, que se consume porque uno tiene jaqueca. De esa vez, cuando García Márquez y Mario Vargas Llosa eran amigos, hay, como le digo, hasta ese puñetazo, famoso puñetazo que Mario Vargas Llosa le propinó a Gavito. ¿Tú sabes por qué fue ese puñetazo? Hay varias versiones y este libro pues de Xavi Allén, aquellos años del boom, él recoge pues varios testimonios, ¿no? Pero parece que la versión más fidedigna pues eso es un lío de faldas, ¿no? Un lío de falda. No, es una... También, los escritores también se enamoran, ¿ah? Y también son cachudos. Bueno, el asunto es que Vargas Llosa, saliendo de una actuación en el cine, cuando estaban invitados los dos, García Márquez lo fue a saludar y Vargas Llosa le metió un puñete en el ojo. Al día siguiente salió en el diario La Jornada en México, porque eso fue en México, el ojo negro de García Márquez. Y esta es una historia pues, que viene a condimentar un poco esta gran trayectoria de vida de estos 2 escritores maravillosos que tenemos en Latinoamérica. Digo que tenemos. Hace un tiempo yo decía a mis alumnos, qué maravilla que nosotros que estamos viviendo en esta época tengamos a 2 personas que viven casi junto a nosotros. García Márquez y Mario Vargas Llosa. Y no nos damos cuenta que somos de la misma época, que somos contemporáneos a ellos. Hoy día se nos ha muerto García Márquez físicamente. Tenemos a Mario Vargas Llosa, creo que hay que quererlos, ¿no, Jaime? Sí, y leerlo sobre todo, ¿no? Porque cada día o cada cierto tiempo cuando fallece un escritor aparece una nota necrológica típica y después no se vuelve al libro, ¿no? Creo que en todo caso el homenaje... El homenaje es leerlo. Exactamente. Yo también coincido contigo. Creo que la mejor manera de recordarlo a García Márquez es retomar, releer. Si alguien lo leyó, pues hay que leerlo. No sabe la emoción y la sensación diferente, absolutamente diferente, que es cuando uno vuelve a leer un libro que lo leyó hace un tiempo. Le pasa lo contrario, es como si uno va a su colegio y uno dice, oye, mi colegio era enorme,
Y cuando van, resulta que el colegio es chiquito. Y claro, las cosas crecieron, cambian de volumen. Un poco pasa lo mismo con la magia de 100 años de soledad, con todos los libros, con toda la literatura. El amor en los tiempos del cólera, que creo que es la novela de amor más extraordinaria que se haya escrito en la historia. Sí, yo he releído 3 veces 100 años de soledad, 3 o 4 veces, y cada lectura le encontré algo distinto a la que no me percataba en la anterior, ¿no? ¿Sí o no? Me parece maravilloso ese libro. Claro, es como ver Ben-Hur en Semana Santa. Uno le comienza a descubrir detalles a Ben-Hur, que ya se parece al chosicano que corre tanto. Para mí ha sido un gusto estar con Jaime Cabrera. Su blog se llama... No, tu web se llama... Lee por gusto. Lee por gusto. Ustedes lo pueden leer por gusto, complacer a Jaime y a todo lo que dice Jaime de la literatura. Este oficio del ser humano que hace que las personas sean más bellas, más hermosas, más espirituales, más coquetas, más simpáticas. Que tenemos a 100 años de soledad como la Biblia de Latinoamérica y que tenemos todo este tiempo para seguir leyendo. Yo te agradezco, Jaime, por estar acá en Uno por Uno y con nosotros será hasta el próximo programa.